que se está haciendo, y quisiera que habláramos sobre el precio del discipulado cristiano. El precio del discipulado cristiano. Y esto nos va a ayudar a colaborar un poquito más en este proceso de discipulado. El hermano Juan también el domingo pasado nos habló acerca de ¿qué? ¿Se acuerdan? Nos habló acerca de las características de una iglesia sana. ¿Se acuerdan? Y él presentó ahí dos gráficos en la cual nos hizo la pregunta: ¿cuál cuerpo quiere tener usted? ¿El cuerpo sano o el cuerpo enfermo? ¿Cuál es el cuerpo sano de una iglesia? Cuando hablamos de iglesias saludables, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de iglesias saludables, nos referimos a las iglesias que tienen una sana doctrina. Aunque cada grupo puede decir que tiene su sana doctrina, ¿no? Pero yo creo, mis hermanos, que una iglesia saludable es una iglesia donde la columna vertebral de esa iglesia es el discipulado. Es el discipulado, porque Jesús dejó bien claro en Mateo 28, ¿verdad? Cuando Él, antes de subir a los cielos, Él le dejó a la iglesia las instrucciones para que la iglesia supiera lo que tenía que hacer. Y vamos a leer ese pasaje más adelante. Pero vamos a leer primeramente Marcos capítulo 8 del 31 al 35. Marcos 8 del 31 al 35, y por favor pongámonos otra vez de pie, aunque ya hemos estado poniéndonos de pie y sentados, pero vamos a leer este pasaje. Usted sígame con la lista. Con la vista puede buscarlo en su Biblia, por favor, o puede leerlo desde aquí. Esto es un poderoso pasaje, una poderosa escritura. Dice aquí que comenzó Jesús a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y que fuera desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Leamos todos juntos el versículo 34, todos juntos. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Padre, ya hemos cantado, ya hemos, Padre Santo, leído tu palabra. Ahora, Señor, nos preparamos para escuchar tu palabra proclamada. Que tú la fructifiques en los corazones de cada uno de nosotros, Padre Santo, y que honre tu nombre, porque esta palabra es digna de ser recibida por todos. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Hermanos, para nosotros los cristianos, el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario, su agonía, el rechazo y la muerte de Cristo para nosotros los cristianos tiene un gran significado. Tiene un gran significado. Dios desea que podamos entender, mis hermanos, que así como Jesús pagó un precio por nosotros, escúchenlo bien, el discipulado cristiano, el ser cristiano, también demanda un precio muy elevado. ¿Cuál es ese precio? El precio de la fidelidad al Señor en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia.
El precio de un rendimiento total a Dios y el de la perseverancia. ¿Y quiénes son los que son fieles al Señor? ¿Quiénes son los que pagan el precio de la fidelidad? ¿Quiénes son los que tienen un rendimiento total a Dios? ¿Y quiénes son los que perseveran realmente? Son aquellos que no solamente tienen a Cristo como su Salvador, sino que también tienen a Cristo como su Señor. Amén. ¿Se acuerda lo que habíamos hablado anteriormente acerca de la mayordomía? De la mayordomía del cristiano, que la mayordomía del cristiano se basa en que Cristo es Señor. Amén. ¿Es Jesucristo su Señor? ¿Es Jesucristo su Señor? El Señor Jesús dijo antes de subir a los cielos, antes de dar la gran comisión, Él dijo: toda potestad, ¿se acuerdan ustedes? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad se me ha dado tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto, o sea, Dios le dio a Jesús toda autoridad, ¿no es cierto? Y esa autoridad que el Padre le dio al Hijo, el Hijo se lo pasó a la iglesia. Por eso Jesús dijo: como el Padre me ha enviado, así yo os envío. Y Jesús le dio a la iglesia la gran comisión. Y la gran comisión nos dice claramente qué es lo que la iglesia tiene que hacer para ser una iglesia saludable. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, como toda potestad se me ha dado, entonces yo les ordeno. ¿Qué les ordena? Vayan, id y haced discípulos. ¿Discípulos a dónde? ¿Solamente en Charlotte? ¿Solamente en Carolina del Norte? No, a todas las naciones, ¿verdad? ¿Qué más? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor nos da 4 cosas importantes que la iglesia tiene que realizar para ser una iglesia saludable. Primeramente tiene que ir donde están los perdidos, ¿verdad? Y mientras está yendo, está discipulando a las personas. Ir, ¿qué más? Hacer discípulos, ¿qué más? Bautizar, ¿qué más? Y enseñar. Estas mismas características que Jesús dijo para la iglesia primitiva, es las mismas características que la iglesia hoy en día, para ser una iglesia enfocada en la gran comisión, tiene que cumplir estos 4 aspectos. Pero el aspecto más importante que Jesús menciona aquí es el hacer discípulos. El hacer discípulos. ¿El hacer qué? Discípulos. Por eso, mis hermanos, yo siempre digo que la iglesia tiene que ser una fábrica de discípulos. Si una iglesia no está haciendo discípulos, esa iglesia no justifica la razón de su existencia. Escuche bien. Si una iglesia, aunque tenga la mejor tecnología, aunque tenga el mejor grupo musical, aunque tenga todo el dinero, aunque tenga el mejor edificio, una iglesia que no está fabricando discípulos, que no está haciendo discípulos, esa iglesia no justifica su existencia. La pregunta del millón: ¿quién es un discípulo? La hermana Luli nos dio el domingo pasado una definición de lo que es un discípulo, y ella dijo que discípulo es alguien que está siendo entrenado. Me gustó. Alguien que está siendo enseñado, ¿verdad? Alguien que está dispuesto a aprender. Alguien que está dispuesto hasta desaprender para aprender. ¿Me explico? Porque a veces traemos enseñanzas o a veces formas y conductas de otros lugares que tal vez no está bien. ¿Y sabe qué? Un discípulo verdadero, aun cuando se le trata de corregir, ese discípulo dice: gracias por corregirme, gracias por dejarme saber mi error, porque ese discípulo está dispuesto a aprender.
Pero miren, hermanos, el termómetro para saber lo que es un discípulo simplemente es saber si esa persona está haciendo estas 4 cosas. Un discípulo es alguien que está orando por los perdidos, constantemente está orando por los perdidos de su familia, de su trabajo, de su escuela, de sus vecindarios, sus amigos. Y no solamente está orando por los perdidos, sino que los está evangelizando. Evangeliza a las personas que están perdidas. Encuentra cualquier oportunidad para compartir del amor de Dios a las personas. Pero no solamente ora y evangeliza, sino que él mismo se hace responsable ¿de qué? De discipularlos. Discipula a los creyentes para que lleguen a ser discípulos ¿qué? Espirituales. Y el cuarto aspecto de lo que es un discípulo es una persona que se está reproduciendo. Es alguien que se reproduce en otros. Es alguien en la cual hace que los demás modelen su propia vida. Por eso el discípulo, en este caso, siempre va a estar bajo el cuidado y el bienestar de otro discípulo que sabe un poquito más que él. ¿Me explico? Un discípulo es un creyente que quiere crecer espiritualmente por medio de un contacto personal con un creyente de más experiencia y de observar el ejemplo de este. Ahora, podemos observar el ejemplo de esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona es un buen modelo. Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo Jesús. ¿No es cierto? Entonces, esto es algo importante. Y este principio de capacitación, hermanos, se deriva en el ejemplo neotestamentario de Pablo, quien enseñó y capacitó. ¿Se acuerdan ustedes a un joven creyente en desarrollo llamado ¿cómo? Timoteo. Y Timoteo enseñó a hombres fieles y de confianza para que fueran idóneos para enseñar también a otros. Mire qué maravilloso. Mire que aquí hay una cuarta generación de discipulado. Dice Pablo, lo que has oído de mí. Pablo discipuló ¿a quién? A Timoteo. Timoteo discipuló a hombres fieles y hombres fieles discipularon a otros. Y estos otros siguieron la misma cadena. Ya aquí nos perdemos, ya no sabemos a dónde llega todo eso. Pero ese es el discipulado que Dios quiere que se lleve a cabo en una iglesia donde hay una cadena de reproducción en la cual, hermanos, hace que el mundo sea lleno de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque está la cadena que muchos no se van a quedar en un templo, sino que también muchos van a ser enviados a otros lugares a compartir del amor de Dios. Amén. Entonces, una iglesia saludable es una iglesia que tiene discípulos que oran por los perdidos, que evangelizan a los perdidos, que discipulan a los creyentes y que se reproducen en otros. Amén. Amén. Pero para que esto llegue a suceder, mis hermanos, hay que pagar un precio. El precio del discipulado cristiano. El precio del discipulado cristiano. Y quiero repetir otra vez lo que yo mencioné. Quiero repetirlo. El discipulado cristiano demanda un precio elevado. Un precio elevado. No se refiere a un precio económico, sino a un compromiso que tiene esa persona con su Dios, ¿verdad? Y el discipulado cristiano, hermanos, para recalcar, el precio de la fidelidad al Señor en todo tiempo y en cualquier circunstancia es fundamental. Es fundamental. Y como yo mencioné hace poco, el precio del discipulado cristiano es un precio de un rendimiento total a Dios y a la ¿qué? Y a la perseverancia. A la perseverancia. Esta es la razón por la cual el Señor dijo, ¿verdad? En Marcos capítulo 8, versículo 34, Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Váyase a descansar a Wilmington, allá a la playa, atostándose ahí en la arena. Vaya, tome unas vacaciones. Vaya y trabaje demasiado para que gane mucho dinero. ¿Eso es lo que dice? Leamos juntos todo eso, este pasaje. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
En otra versión dice, tome su cruz cada día y sígame, y sígame. Hermanos, este versículo es un gran pasaje. Aquí el Señor habla de 3 condiciones que debe de llenar todo aquel que quiera ser un discípulo de Jesús. Las 2 primeras condiciones son actos decisivos, son actos en la cual se hace una sola vez. ¿Cuáles son esas condiciones? Negarse a sí mismo y tomar su cruz. Y la tercera es una relación continua de ese discípulo después de haberse negado a sí mismo y después de haber tomado la cruz de Cristo. Entonces sigue a Jesús sin ningún obstáculo personal. Entonces vamos a ver una por una en cuanto a estas condiciones del discipulado cristiano. ¿Sí están conmigo? ¿Sí estamos en la misma página? ¿Estamos sintonizados, verdad? Espero que sí. Entonces, niéguese a sí mismo. La primera condición del discipulado cristiano, ¿qué es negarse a sí mismo? La palabra negarse en el idioma original, o sea, en el griego, está en un modo imperativo, o sea, en un modo de dar una orden que indica una acción decisiva, una acción firme, o sea, tan firme que no se tiene que repetir. O sea, lo que está diciendo el Señor es lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. O sea, no es si yo quiero, no es si tengo ganas, no es si tengo sentimientos. No, si yo soy un hijo de Dios y quiero ser un discípulo de Cristo, yo tengo que negarme a mí mismo. Pero ¿qué significa negarse a sí mismo? Bueno, en primer lugar significa aceptar en mi vida ¿qué? El señorío de Cristo Jesús, que Él es mi Señor, ¿verdad? Él es mi amo, Él es mi máxima autoridad, Él es mi dueño, Él es el mero, ¿verdad? Y fuera de Él no hay nadie más. Él reina en mi vida, Él reina en el gobierno de mi vida, Él es el rey de mi vida. También significa que la voluntad de Dios se coloca en primer lugar en nuestras vidas. La voluntad de Dios, lo que Dios dice, lo que Dios quiere que yo haga, se coloca en primer lugar, antes de mis antojos, antes de mis deseos personales. La voluntad de Dios se pone en primer lugar. ¿Y en dónde está la voluntad de Dios? Aquí está, en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia. Y también, hermanos, negarse a sí mismo significa ¿qué? Número 3, vaciarse uno de todo aquello que riñe y que antagoniza con Dios. ¿Qué dije? Vaciarse uno de todo aquello que riñe y que antagoniza con Dios. ¿Saben ustedes cuál es el ejemplo más grande que podemos citar en la Biblia de lo que es negarse a sí mismo? ¿Saben cuál es? Lo leímos ahora en la lectura antifonal. El más grande pasaje, hermanos, que podemos encontrar en la Biblia de lo que es negarse a sí mismo, lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. San Pablo dijo ahí en Filipenses capítulo 2, él dijo que Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice que él no estimó el ser igual a Dios, sino que ¿qué? Dice como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué más? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué más? Se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow, qué tremendo esto, hermanos. Mire, este pasaje, mis hermanos, de Pablo nos describe la humillación de Cristo, el cual, aunque era igual a Dios, aunque era igual al Padre, dice que se despojó a sí mismo. Amén.
el texto griego dice se vació a sí mismo. O sea, se quitó las vestiduras celestiales. En otras palabras, siendo rico se hizo pobre, como dice la Biblia. Y este vaciamiento de sí mismo se expresó ¿cómo? ¿Cómo se expresó? Dice ahí, tomando forma ¿de qué? De siervo. ¿Qué más? Humillándose a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Observe que Pablo describe la humillación de Cristo como un acto no forzado por el Padre, sino como un acto voluntario. Como un acto voluntario. Jesús se despojó, Jesús se vació a sí mismo, Él se humilló a sí mismo, Él se hizo obediente hasta la muerte, sabiendo que era la muerte vergonzosa de una cruz. Así también es el discípulo cristiano, el discipulado cristiano. Es una negación voluntaria, no a la fuerza. Nadie está usando la violencia para que vayan a tomar estos cursos los domingos a las 2 de la tarde. Es una negación voluntaria, personal. El ser discípulo que no se le impone a uno a la fuerza, sino que es una decisión consciente en que uno a sí mismo también se despoja de su yo egoísta. Y es un vaciamiento de uno mismo, dejando amplio lugar a Dios. Es una humillación de uno mismo en la cual uno se baja del pedestal en que se ha subido, ¿verdad? Se baja de ese pedestal y pone a Cristo ahí arriba. Se baja del trono de su vida y coloca a Cristo ahí, en ese lugar. Es una iniciación en el camino de la obediencia. Es una muerte espiritual a base de la cruz, a base de la cruz de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿cuál es la primera condición de un discipulado cristiano? Niéguese a sí mismo. ¿Ok? La segunda condición de un discipulado cristiano, ¿cuál es? Tome su cruz. Pero no crea que va a tomar una cruz de madera, así literalmente. No sé si han visto algunas personas que se hacen una cruz y caminan por países y cargando, según ellos, llevando la cruz de Cristo. Lamentablemente, mis hermanos, estas palabras se han interpretado de una manera muy ajena a la idea que Cristo quiso comunicar en ellas mismas. Casi todos al leer estas palabras, tome su cruz, piensan que Cristo está hablando de una carga que hay que llevar, de los sufrimientos que uno como cristiano debe estar dispuesto a soportar, de las persecuciones que uno debe de padecer. Hermanos, si Cristo hubiera tenido eso en mente, Él hubiera dicho muy fácilmente: tome su cruz, o sea, tome su carga, acepte su paquete y sígame. Pero no. Cuando Jesús dijo tome su cruz, ¿sabe lo que Él estaba queriendo decir? Hermanos, cruz en el tiempo de Cristo, ¿qué era? Era un instrumento de muerte, de ejecución capital. Equivaldría a decir en nuestros días: tome su silla eléctrica, o tome su cámara de gas, o tome su guillotina, o tome su inyección letal, para que en ella sea ejecutado para siempre. Igual que la palabra niéguese, tome su cruz, describe una acción definitiva y decidida. Hermanos, porque el instrumento de muerte espiritual con el cual uno pone fin victoriosamente a la vida del pecado es la cruz de Cristo Jesús. Solamente. Y de la cruz de Cristo nos habla mucho el apóstol Pablo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando él dijo: con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, no hay manera de que Cristo viva en nosotros a menos que nosotros seamos ejecutados juntamente con Él en la cruz en la cual Él murió por nosotros hace más de 2000 años. A los Gálatas,
el Señor le dice, otra vez, ayúdenme. Dijo Pablo, pero lejos esté de mí. ¿De qué? De gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, mis hermanos, la única forma en que uno muere al mundo y el mundo muere para uno es la cruz de Cristo Jesús. Muchos, en vez de tomar la cruz, porque no quieren tomar la cruz, porque no quieren pagar un precio, pero sí quieren tomar la corona, ¿verdad? ¿Cuántos no queremos la corona? Dice el Señor que vamos a tener corona, ¿sabe? Yo no sé si el Señor me va a poner una a mí o no, no sé. Tal vez no lo merezco. Pero el Señor nos va a poner coronas a los que son fieles. Y es interesante, mis hermanos, que cuando Pablo habla de corona, siempre habla de una esperanza reservada para el futuro, no para el presente. Hay muchos hoy en día que quieren las coronas aquí en la tierra. Quieren fama, quieren publicar sus nombres, quieren ser famosos, quieren exaltarse a sí mismos. Eso no es para ahorita, eso es para después. Como dijo Pablo, ¿verdad? Ahí en 2 Timoteo 4:8. Léanlo conmigo, por favor. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, ¿qué? La cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no ahorita. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman, ¿qué? Su venida. Lo mismo dice Santiago, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria a Dios por eso. Pero mientras que la corona es para el cristiano una esperanza para el futuro, la cruz es una realidad para el presente. Algunas personas dicen, es que mi vida está tan pesada que yo estoy llevando la cruz. Yo no sé qué cruz, ¿será la suegra? Hermanos, la vida cristiana se complica muchas veces y nos hace muy difícil porque nosotros, en lugar de tomar la cruz en la cual somos muertos espiritualmente, tomamos otras cruces. Las cruces que nosotros mismos a veces posiblemente inventamos. Es ya común oír, fulano de tal tiene muchos problemas, su vida es muy pesada porque tiene muchas luchas. Está cargando una cruz muy pesada. Es lo que dice la gente. Sin embargo, lo que no queremos aceptar es que fulano tiene muchos problemas, su vida está muy pesada porque se ha echado encima cargas para sustituir la cruz de Cristo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dijo Cristo de lo que viene siendo la cruz de Él, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros sustituimos la cruz de Cristo, es que la vida se nos hace pesada. Tome su cruz. Tomar la cruz de Cristo, hermano, significa de que yo estoy cada día crucificándome juntamente con Cristo Jesús. ¿Qué significa crucificándome? Que yo estoy matando, yo estoy asesinando el pecado en mi vida. Yo estoy muriendo espiritualmente para vivir para Cristo Jesús. Cada día yo me estoy rindiendo totalmente a Jesús. Y la muerte espiritual definitiva de la cual nos habla el Señor Jesús cuando dice tome su cruz, es aquella que produce en nosotros la vida de Cristo. Y Pablo dijo, ¿verdad? Ahí en 2 de Corintios 4:10, que él mismo llevaba en su cuerpo por todas partes la vida de Jesús, ¿verdad? Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que quería decir Pablo ahí? Que cada día Él estaba llevando en su cuerpo, o sea, estaba muriendo cada día al pecado, estaba muriendo cada día a las cosas inmundas, a las cosas contaminadas por el pecado, a toda suciedad, para cada día entonces reflejar la vida de Jesús en su cuerpo. Esto es, escuche bien, esto es, donde quiera que andamos, hermanos, damos evidencia de habernos identificado con la muerte de Cristo. Cuando Cristo murió, ¿murió por qué? Murió por causa de ¿qué? Del pecado. Nosotros también seguimos su ejemplo, morimos al pecado cada día y cada día morimos al mundo. Pero así como Cristo resucitó a una nueva vida, nosotros no solamente llevamos por doquier la muerte de Cristo, sino también su vida. Y la reflejamos a un mundo que está muerto, sin Cristo y sin esperanza. Por eso, precisamente, lo que dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién es el que vive en su vida? ¿Cristo o usted mismo? Entonces, ¿cuáles son las condiciones de un discipulado cristiano? Primeramente, negarse a sí mismo. Segundo, ¿qué? Tomar su cruz, hermanos. Y la tercera condición de un discipulado es seguir a Jesucristo. Sígame, dijo Jesús. Sígame. ¿Está usted siguiendo a Jesús? ¿Lo está siguiendo? Mire qué interesante, mientras que niéguese y tome su cruz, está en tiempo pasado, en tiempo pretérito. Sígueme está en el tiempo presente. Y el tiempo presente en el idioma griego del Nuevo Testamento indica una acción interrumpida, continua. O sea, yo me niego a mí mismo y yo tomo su cruz en una decisión decisiva. Solamente eso se hace una sola vez. Pero el seguir a Cristo es una acción continua. Yo nunca dejo de seguir a Jesús, ¿verdad? No se puede uno negar 2 veces ni tomar la cruz 2 veces, tiene que hacer una sola vez. Si es cristiano verdadero. Pero el seguir a Jesús es algo continuo. Seguir a Cristo es un imperativo del discipulado cristiano por el cual no hay sustituto. Y es tan importante que nada lo debe de impedir. Nada debe de impedir que seguir a Jesús. Prueba de eso son algunos ejemplos bíblicos que tenemos aquí. En Mateo 8, ¿se acuerdan ustedes? El Señor dice que vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué le dijo Jesús? Bueno, ¿usted me quiere seguir? Bueno, ¿sabe qué? Las zorras tienen sus guaridas, tienen sus casas, las aves del cielo también, sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Tú me quieres seguir? En esto me tienes que seguir. ¿Estás dispuesto a tener limitaciones? Probablemente este escriba quería seguir a Cristo porque Cristo se había hecho un personaje prominente en Israel. Probablemente quería identificarse con su fama, con la popularidad de Cristo. Probablemente fue atraído por los milagros de Cristo y quería vivir en ese ambiente sobrenatural de los milagros. Probablemente pensó que siguiendo a Cristo conseguiría algún beneficio económico. Pero Cristo le hizo ver que seguirle a Él implicaba muchas limitaciones por las cuales no había alternativa. Que en ocasiones, muchas veces se le es negado a uno, ¿verdad? Lo que tal vez uno desearía tener, y a veces comprendemos que la vida para seguir a Cristo tiene que reducirse a lo más fundamental y lo más básico. ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Quieres ser su discípulo? ¿Estás dispuesto a tener limitaciones? Si Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza, imagínense. Hay otro pasaje en Mateo, ahí mismo en ese pasaje, versículo 21 y 22. Vino un hombre, otro de los discípulos le dijo: Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígame, deje que los muertos, ¿qué? Entierren a sus muertos.
Ahora, mis hermanos, las palabras de este discípulo no significa que se le acaba de morir su papá. Y tampoco la respuesta de Cristo no significa que le estaba prohibiendo que asistiera al funeral de su padre. Lo que aquel discípulo estaba diciendo a Cristo era: mira, Señor, mi padre está anciano y enfermo, déjame de estar a su lado hasta que fallezca. No sé cuánto va a durar, pero después que él muera, yo te voy a seguir. La respuesta de Cristo le hizo ver que seguirle a Él no debe de estar condicionado ni amarrado a nada. Que seguir a Cristo no es una decisión que uno hace después de haber cumplido con asuntos personales, si le queda tiempo, si le queda ganas. Seguir a Cristo está sobre todas las cosas, porque todos tenemos muchas veces la tendencia de buscar razones que justifiquen la demora de nuestro seguimiento a Cristo Jesús. A veces insistimos, hermanos, en que no lo podemos hacer hoy, no podemos seguir a Jesús hoy, porque tenemos ciertos compromisos que son urgentes, en las cuales hay que dar prioridad, pero no hay prioridad mayor que seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay mejor prioridad. ¿Qué pasa cuando uno no sigue a Cristo? Por creer que tiene razones superiores para no hacerlo. El Señor nos da la respuesta a eso en la parábola de la gran cena. La parábola de la gran cena. ¿Se acuerdan ustedes de esta parábola? ¿De qué nos habla esta parábola? Esta parábola, el Señor habla de un hombre que hizo una gran cena. Y cuando todo estuvo listo, ¿sabe lo que hizo? Mandó a llamar a todos los convidados, los que con anticipación habían sido invitados. Pero cada uno de ellos comenzaron a justificarse, a excusarse. El primero le dijo: Señor, he comprado una hacienda y necesito salir a verla. Te ruego que me des por excusado. Y el otro dijo: Señor, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y el otro dijo: Señor, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Qué raro, ¿verdad? Que todos hayan puesto de acuerdo para hacer algo para la invitación a eso. Qué raro. O sea, ellos tenían, según ellos, motivos superiores para no asistir. Entonces el que organizó la cena dijo: ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Lo que significa, mis hermanos, que ninguna excusa para no asistir fue considerada válida para el Señor. Ninguna excusa para no seguir a Cristo hoy en día no es válida. No es válida. Hay otro caso en los evangelios en el cual el Señor no aceptó que alguien lo siguiera después de haber querido arreglar asuntos personales, ¿verdad? Lo encontramos en Lucas 9 del 61 al 62. Entonces también dijo otro: Señor, yo te voy a seguir, te seguiré, pero déjame que me despida. ¿Qué? Primero, ponga atención, primero de los que están en mi casa. Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Observe que esta persona le dijo al Señor: te seguiré, pero primero tengo que hacer algo personal. Entonces la palabra que resalta no es tanto te seguiré, sino primero. Aunque la intención de este discípulo era seguir a Cristo, posiblemente él era sincero, tenía sinceridad. Aún así el Señor no se lo aceptó. ¿Por qué? Porque los parientes podían esperar, Cristo no podía esperar. Y las palabras del Señor, cuando dice aquí que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, estas palabras han sido malamente interpretadas muchas veces. Algunos las interpretan como que si el Señor estuviera hablando de apostasía, de volverse atrás, de abandonar la vida cristiana. Pero el Señor no está hablando de eso. Él está hablando aquí de distracción, de falta de concentración, de no tomar con la debida seriedad la vida cristiana. Habla de querer ser cristiano, tener la mente en otras cosas, de querer ir adelante mirando hacia atrás. Y así andan muchos, ¿verdad?
No permita que nadie le distraiga en su caminar con Dios. Nada. Y nunca mire hacia atrás. Nunca mire hacia atrás. De manera, mis hermanos, que las palabras de Cristo en este versículo 34 establecen una gran realidad. El que quiere ser mi discípulo, el que me quiere seguir, niéguese ¿qué? A sí mismo. ¿Qué más? Tome su cruz cada día y sígame. Y sígame. Hermanos, la meta de la vida cristiana es llegar a ser como Jesús. Amén. Es llegar a ser como Jesús. Dice Romanos 12:1, no os conforméis a este siglo. No deje que el mundo los moldee a ellos. Es lo que quiere decir. No os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos que Dios transforme y renueve nuestros entendimientos, porque es en nuestro entendimiento donde vienen las decisiones que tomamos, para que comprobéis cuál sea ¿qué? La voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. Entonces la meta de la vida cristiana es llegar ser como Jesús, y un discípulo verdadero quiere ser como Jesús. Un discípulo verdadero está dispuesto a pagar el precio. Entonces, podemos decir que hay una diferencia entre el creyente nominal y el discípulo, ¿no es cierto? El creyente nominal, el que ya tiene el cielo ganado, ¿verdad? Pero no quiere pagar el precio. ¿Y vos qué querés ser? ¿Y ustedes qué quieren ser? ¿Creyentes o discípulos? Discípulos. ¿Cuáles son las condiciones del discípulo? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Ahí donde estás, ahí sentado, ahí donde estás meditando y has escuchado la palabra de Dios. Dígale a Dios: Señor, yo reconozco, Padre, que no me acerco ni un centímetro a lo que es un discípulo tuyo, Señor. Padre, yo me considero un creyente nominal, Señor. Vengo a la iglesia, canto, Señor, y me voy y vengo otra vez. Pero, Padre, no estoy dando frutos de arrepentimiento, Señor. Mi vida no es una vida de frutos, Padre. Y yo he entendido, Padre, yo he comprendido, Señor, que hay condiciones para ser tus discípulos. Y yo quiero, Padre, empezar a negarme a mí mismo. Dígaselo, Señor, yo quiero empezar a negarme a mí mismo. Yo quiero, Señor, tomar tu cruz cada día, Señor. Yo quiero, Padre, crucificarme cada día, morir cada día al pecado, Señor. Señor, yo quiero, Padre, hacer esas dos decisiones decisivas. Y también, Padre, yo quiero seguirte, Señor. Yo quiero seguirte fielmente, Padre, porque el discipulado cristiano, Señor, demanda fidelidad. Yo quiero ser fiel a ti, Señor. Yo quiero también, Padre, rendirme totalmente a ti, Señor. Yo quiero que tú me perdones y me ayudes a ser ese discípulo comprometido, Señor. Que yo esté dispuesto a pagar el precio. Gracias, Señor, por hablarme al corazón. Si Dios te habló hoy y quiere que yo ore por ti, levante tu mano y la bajas. Hay alguien que quiere decir: yo quiero que oren por mí, yo necesito al Señor. Levanta tu mano y la bajas, nada más. Dios le bendiga, Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga. Alguien más. Aquí está el Señor con nosotros. Él se está moviendo aquí con nosotros. Él está pasando por aquí. Donde Él pasa, algo pasa, ¿verdad? Dice el Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformado vuestro entendimiento, renovados vuestro entendimiento. Dios quiere renovar nuestra mente para tener la mente de Cristo, ¿verdad? Cuando tú tienes la mente de Cristo, tú te niegas a ti mismo, tú tomas la cruz de Cristo y tú sigues a Jesús.
Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, por habernos hablado y habernos recordado, Señor, estas condiciones fundamentales de lo que es el discipulado cristiano, Señor. Yo oro por los que están recibiendo este entrenamiento de discipulado, Señor, para que tú les ayude a ellos a asemejarse a usted, Señor, Padre Santo, y que vivan las disciplinas tuyas, Señor, y que se nieguen a sí mismos, que tomen su cruz cada día, que te puedan seguir fielmente, Señor. Gracias, Padre. Yo le pido por las personas que levantaron su mano, Señor. Tú sabes las razones por las cuales lo hicieron, Señor. Pero yo le pido que tú trates con ellos y les ayudes y les llene su necesidad que tienen en estos momentos, Señor. Necesidad espiritual, necesidad física, necesidad emocional, Padre Santo. Cualquiera que sea su situación, Padre, en el nombre de Jesús, que tú puedas operar en ellos un milagro, Padre. Gracias por este día, gracias porque nos hemos gozado. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y las gracias te damos. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice...